Cordial saludo, compañeros y compañeras. En el presente video tutorial les voy a enseñar a crear objetos utilizando el método init. Hay unos métodos que se llaman los métodos especiales de las clases, y en Python esos métodos tienen una característica fundamental, y es que tienen un underline o dos rayitas al inicio y dos rayitas atrás del nombre de los métodos. Init hace parte de uno de esos métodos especiales, aunque aquí se ve como una sola rayita antes del nombre del método. Hay dos rayitas al principio y al final. Bien, entonces vamos a hablar en este video tutorial sobre las características generales de init, y vamos a poner en práctica su uso y su beneficio en la programación orientada a objetos. Entonces, el método init es un método especial que se define en las clases de Python. Se llama automáticamente cuando se crea una nueva instancia de la clase. Su principal utilidad es inicializar los atributos de la instancia. Y es inicializar los atributos de la instancia. En algunos textos he puesto BPM, que es como, en mis palabras, cómo se entienden varias características del método init. Aunque de alguna manera son teóricas, están en mis palabras, por eso puse del frente BPM. Entonces dice BPM: la función principal del método init es capturar los argumentos de la clase. Eso hace que el método init se vuelva como si fuera una función, hace que la clase se vuelva como si fuera una función. Además, el método init verifica que no falte nada en la especificación de la clase para continuar. O sea que también si hay algún error o vamos a poner algo no especificado, por el método init se va a mostrar más fácil. Todo lo que contiene el método init se inicializa de forma automática al instanciar la clase, o sea, al crear el objeto. El ámbito o espacio en el cual se inician las variables de los objetos también se hace en el init, y el init solo se ejecuta una vez en el nacimiento de los objetos o la instancia, y muere con el objeto. Pero siempre lo he dicho, esto lo aterrizamos muy bien mirando ejemplos. Entonces dice acá crear, aquí dice crear una clase, pero miremos una clase más simple primero. Vamos a crear una clase sencillita que nos permita, vamos a crear aquí una clase sencilla. ¿Dónde estamos? Una clase, hagamos un ejemplo primero que resuma qué es el init. Entonces yo voy a hacer una clase, recuerden que es class, que se llama persona, y en esta clase vamos a crear un método que se llama def, dos rayitas, 1, 2, init, dos rayitas, 1, 2, abro paréntesis. Como es un método, todos los métodos en programación orientada a objetos llevan la palabra reservada self. Vamos a poner aquí nombre, coma, apellido. Dos puntos, se abre un bloque de código, y vamos a decir aquí self.nombre es igual a nombre, y self.apellido es igual a apellido. Bien, y ya ahí tenemos una clase usando el método self. ¿Cuál es la característica del método self? Observen esto, vamos a crear una instancia o un objeto tipo persona, llamémoslo persona 1. Esa persona 1 va a ser igual a la clase persona, y como dice self que hay que incluir el nombre y el apellido, yo voy a colocar aquí comillas, Byron, coma, dice que con apellido Perea, cierro paréntesis. Bien, entonces miremos aquí si hay algún error. Play, no tenemos error. Y ahora vamos a decir imprimir, print, vamos a imprimir el objeto persona 1 punto apellido, no, primero nombre, coma, persona 1 punto apellido.
separado. Bien, y démosle play. Ya me aparece Byron Perea. Bien, ¿qué hemos visto aquí importante para hacer todo este video? Lo primero hemos visto lo siguiente. Si ustedes ven aquí, en esta sintaxis, hablar de una clase persona se asemeja mucho a como incluíamos los argumentos en las funciones. Entonces el método init hace que una clase se pueda instanciar o crear un ejemplar como si fuera una función, y gran parte de la teoría de funciones ya nos llega a la cabeza los videos que vimos sobre funciones, porque ya podemos empezar a hacer cosas similares a las funciones pero con clases. Ese es un primer beneficio del método init. Segundo beneficio o algo aquí también importante, miren que aquí dice nombre y apellido, y si fuera una función ya con esto era suficiente. Sin embargo, en programación orientada a objetos tuvimos que decir self.nombre es igual a nombre y self.apellido es igual a apellido. Bien, ¿por qué? Porque resulta que cuando usted ponga un dato, un argumento aquí y acá, ese argumento viene del exterior y aún no hace parte del interior de la clase. Entonces, cuando el método init lo pone como self.nombre y self.apellido en su interior, lo que ingresó en la variable nombre y apellido puede ser utilizado tanto en el método init como en cualquier otro método que esté en la clase, siempre y cuando lo llamemos por este nombre self.nombre o self.apellido, por este nombre de variable. Por eso es necesario que él entre a la clase bautizándolo con self, con la palabra reservada self. Bien, ya aquí tenemos una idea de cómo funciona el init. Ahora miremos varios ejemplos para poder como aprender más detalles sobre esto. Miremos este segundo ejemplo. Dice, crear una clase que presente un plato de un restaurante. La clase debe tener atributos como nombre, descripción, precio, ingredientes y categoría, que está aquí, entrante, principal y postres. Vamos a crear una clase que nos pueda generar esos objetos. Recuerden que la clase es un diseño principal a partir del cual empezamos a crear los objetos en la implementación del código. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear la clase, class, llamémosla plato, y todos los datos o los atributos con los que la clase debe empezar son los que van a ir incluidos en el método init. Def espacio 2 init 1 2, y aquí decíamos self, a ver si puedo copiarlo aquí, nombre, descripción, ya tenemos esto por aquí, categoría, control C, voy a ahorrarme aquí un poquito de tiempo, descripción, quitémosle esta tilde, voy a pasar este para acá, y aquí ya tendríamos, quitemos esta tilde de categoría. Bien, ingrediente, coma, categoría. ¿Qué hace esto? Que cuando yo llame a la clase plato, con estos datos inicia la clase. Y luego el init, ¿qué va a hacer? El init, luego de que dice con qué datos se va a iniciar la clase, vamos a introducir con la palabra reservada self cada uno de los datos. Aquí voy a tratar de ganar un poco de tiempo. A ver, self, vamos, si me aparecen aquí las otras variables. A ver, self nombre, self.nombre igual a nombre. Y así sucesivamente, self.descripción, control C, control V, igual a descripción. Self.precio, control C, control V, igual a precio. Self.ingredientes, control C, control V, igual a ingredientes. Self.categoría, control C, control V, igual a control V. Listo. Entonces ya aquí tenemos nosotros
el diseño de la clase plato, que requiere de los atributos nombre, descripción, precio, ingredientes y categoría. Bien, entonces vamos a instanciar una clase con esa información. Bien, entonces para instanciar esa clase tenemos que acá primero decir, nos llamémoslo plato 1 igual, y ya lo que sabemos, voy a copiar también esto aquí, plato, nombre de la clase y sus atributos que estaban acá definidos en el init. Lo voy a poner aquí solo de guía. Listo, tenemos aquí nombre, vamos a colocar aquí Byron. No, verdad que esto eran platos, es que Byron, hombre. Pongamos esto aquí, no sé, una hamburguesa con queso. Pongamos aquí una hamburguesa con queso, así se llama el plato, con queso. Descripción, digamos aquí, deliciosa, hagamos una descripción aquí, puede ser una deliciosa hamburguesa. Hamburguesa, carne. También podemos, cuando estemos aquí como que sin espacio, podemos hacer enter en donde haya una coma y no va a haber error. Precio, digamos que esta hamburguesa cuesta, a ver, dice acá, descripción, ingredientes, me faltó, vean el detalle aquí, ingredientes. Acá decía ingredientes y teníamos aquí precio. Entonces en el precio, hamburguesa deliciosa con carne y precio, póngale 13.500. Vamos a decir las unidades, 13.500, y sus ingredientes pueden ser, podemos meter estos ingredientes en una lista si queremos. Los ingredientes van a ser, por decir algo, no sé, carne, coma, pongamos el queso que dijimos, lleva queso, comillas, coma, podríamos echarle lechuga y alguna otra cosita, lechuga, y podría ser también tomate y cebolla, tomate, comillas, coma, comillas, cebolla. Bueno, ya yo creo que ya estaría bien. Cebolla, cerremos aquí la lista, y esta categoría la vamos a llamar, que es como principal. Vamos a llamarla dentro de las categorías que teníamos ahí, que era entrada, postre, principal, llamémosla principal, comillas, y cierro aquí el plato. Bueno, esperemos que no haya error, arriesguémonos. Entonces ya hemos creado una instancia de la clase. Bien, si le damos play no aparece error. Y entonces, ¿cómo se muestran esos datos que tenemos allí? Para poder imprimir esos datos, le vamos a dar print, un f-string, comillas, y tendríamos aquí, vamos a ir sacando cada dato de la clase, o sea, plato 1 punto, plato 1, podría ser plato 1 punto nombre, coma, plato 1 punto, decíamos nombre, descripción, coma, plato 1 punto, después de descripción teníamos a precio, coma, plato 1 punto, y después de precio teníamos ingredientes, coma, plato 1 punto, y después de ingredientes teníamos la categoría, punto, a ver, categoría, y ya aquí, a ver, voy a cerrar primero, que me quedó esto aquí todo extraño, comillas, cierro esto, y cada cosita de estas es una llave para el f-string. O sea, tendríamos esto en llaves, tendríamos
tendríamos cada una cosita de estas en llaves, llaves para cerrar aquí. Para esta variable tendríamos unas llaves aquí, para esta vez tendríamos unas llaves aquí, ingredientes aquí, y para este tendríamos unas llaves aquí, para que nos quede una debajo de otra esta salida. Vamos a agregarle aquí un backslash n para que pueda mostrar los datos uno debajo de otro. Backslash n, control C, vamos aquí, control V. Dice plato precio, este iría una llave aquí que me faltó, y acá iría otra llave aquí un backslash n, debajo de este backslash n, y tendríamos aquí backslash n. Bien, entonces ya aquí tendríamos la salida de los datos que se obtuvieron con este objeto de la clase plato. Bien, hay algo importante que les quiero decir. Vamos a darle play. Dice que aquí hay un error con algún plato 1, me quedó mal escrito plato 1, entonces plato, ¿dónde está aquí? Dice que palto 1 no está definido. ¿Dónde escribí palto? Otra línea, se dice que en la línea 14 quedó un palto por alguna parte. A ver. Palto, algo aquí, plato 1. Control V. Démosle play. Y miren que aquí nos quedó hamburguesa con queso, deliciosa hamburguesa, el precio, la lista de lo que lleva y que es de categoría principal. Bien, hasta aquí ya hemos construido una clase utilizando el método init y miren la forma como se ingresaron todos los datos. Quiero agregarles algo que es muy importante y es lo siguiente. Cuando ustedes empiecen con la programación orientada a objetos, van a ver o van a sentir que es muy engorroso todo ese proceso entre construir las clases y crear los objetos, que en los otros paradigmas era como muy fácil y acá se hace como difícil. Y diríamos, ¿por qué tiene que ser como tan enredado? Bien, eso tiene otras facilidades o muy grandes beneficios cuando el programa empiece a crecer y nos vamos a ir dando cuenta más adelante. Por ahora hay que tener un poco de paciencia con estos ejemplos de crear las clases con el init. Lo que quiere decir es que la programación orientada a objetos no fue diseñada para que fuera fácil para el programador, sino para tener un gran beneficio en la implementación del código. Pero mientras lo estamos programando va a ser un poco más difícil que los otros paradigmas de programación. Bien, vamos a dejar este video aquí. En otros videos seguiremos haciendo ejemplos y nos queda claro cómo se construye una clase con el init, cómo se instancia y cómo podemos instanciar una clase cuando tengamos el método init, y una de las formas que hay para mostrar el dato por pantalla. Vamos a dejar este video hasta allí y en próximos videos seguimos haciendo ejemplos para ir fortaleciendo como los conceptos de creación de clases con el init. Bien, entonces eso es todo por hoy. Les deseo un excelente día.